Bueno, la apuesta es que tenemos que salirnos de la falacia que la tarea de crecimiento o la tarea de desarrollo de la microempresa es dejar de ser micro y dejar de ser macro. No, no. La economía del mundo está mostrando que el tema no es de tamaño, el tema es de redes de interacción. El tema es de integración a los mercados, es de integración a los sistemas de capacitación, es de integración a los sistemas de crédito, es de integración. Es de integración también a las condiciones y necesidades de las comunidades, es de integración a la dinámica de los pueblos. En ese sentido, entonces, cuando miramos la mirada de la microempresa, sería loquísimo que nosotros dijéramos, al 2038 nos ponemos como meta pasar de 5.000 microempresas a que todas ellas sean ahora 14 empresas multinacionales. No, no, eso es una locura, eso ya no funciona. Lo que se tiene claro es que esas 5.000 microempresas estén articuladas de manera sostenible con el medio ambiente, estén articuladas de manera justa y equitativa con las condiciones sociales del medio, estén articuladas de manera ágil y veloz con los sistemas de información, estén articuladas de manera competitiva con los mercados, y la articulación, las redes. Cuando pensamos entonces en la microempresa, en la empresa unipersonal, en la mediana empresa, pensamos en articulaciones. Y por eso la política pública tiene como criterios centrales también acercarse a un plan de capacitación laboral, a un plan de financiamiento claro y concreto, ajustado. Yo escuchaba hace un momento en una reunión que teníamos las preocupaciones de la gente sobre el instrumento de banca capital, en donde nos va a tocar empezar a buscar formas de apropiación cultural para que los instrumentos financieros lleguen a las escalas de la gente. Porque todos los días nosotros nos aterramos porque nos compite el gota a gota. Pero es que la ventaja del gota a gota es que fue capaz de leer las angustias de la gente, de saber que había que hacerle un crédito de día a día. La recuperación de cartera de gota a gota es impresionante. ¿Por qué? Porque si no pago hoy lo que me prestaron hoy, mañana no me prestan para vivir mañana. Eso funciona perfectamente. Y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que las dinámicas sociales nos están diciendo por dónde. Ahora, cómo institucionalmente somos capaces de integrarnos y de desarrollarlas, esa es la gran tarea. Primero, la política pública tiene que tener claro que no puede ser una política pública fundamental y exclusivamente sectorial, y menos aún de los sectores tradicionales. Entonces, la política pública ayuda a descubrir que hay sectores novedosos y mercados nuevos y ámbitos de productividad absolutamente nuevos en cada uno de los sectores. Ese es un primer elemento, porque generalmente cuando pensamos en la política pública nos circunscribimos a los sectores que ya conocemos. Entonces terminamos nosotros siendo un país que en sus dinámicas de la economía popular es un país de pequeña manufactura, de pequeña microempresa, mientras la dinámica de la macroeconomía es un país al que le extraen todos sus recursos naturales, es un país que está entregando sus valores ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos jugamos nosotros para que en esa relación macro y microeconomía estemos desarrollando unas economías de escalas ciudadanas, de escalas de ciudad que sean competitivas y que además recojan el valor estratégico que ya tiene nuestro mismo contexto? Es un primer elemento que Banca Capital tiene que tenerlo suficientemente claro. Eso le obliga a tener, por ejemplo, tasas diferenciales a las tasas de usura que tienen los otros bancos. Eso le obliga a generar nuevas rutas de crédito, todo ese tipo de cosas. Esa es una primera tarea. Pero también nosotros tenemos que pensar en esa política pública, que cómo nos integramos con un programa y un plan de formación para el empleo y para la generación de ingresos, que tiene que venir desde la infancia, que tiene que venir desde la educación formal, y por lo tanto cómo nos articulamos con el sector educativo, tanto público como privado, para poder nosotros desarrollar políticas desde acá que recuperen de allí, porque a nosotros no nos van a llegar de la nada, no nos van a llegar de la nada. Lo que nos produzca el sistema educativo es lo que nosotros vamos a tener de talento humano a futuro. Decirnos al sector educativo y decirle, mire, necesitamos un talento humano que esté desarrollado de tal forma, hacia allá. Si nosotros queremos un talento humano que sea única y exclusivamente los estibadores de los puertos, sacando los productos de la economía extractiva, de la minería, de la producción agrícola en masa, todo eso, pues entonces vayamos a los colegios y digamos, el eje central del colegio tiene que ser la educación física, para que los niños tengan una masa muscular importante y sean buenos cargadores y estibadores. Pues si dijimos que no, si dijimos que nosotros vamos hacia la sociedad del conocimiento, entonces la formación de los niños tiene que estar vinculados a las nuevas
a las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, tienen que estar enfocados a desarrollar su creatividad, a desarrollar su capacidad innovadora, a desarrollar, si dijimos que es una ciudad de servicios, tienen que ser niños que estén formados en su capacidad de expresión verbal, lingüística, en su capacidad además de vida afectiva, tiene que ser una visión integral pero con ejes claramente definidos. Parece una frase de perogrullo, pero sí es la educación el eje de la economía. No es una frase de perogrullo. Eso ya lo demostraron muchas culturas y eso es suficientemente claro. El tercer elemento es, articulado esto en unos planes de formación y capacitación, ya habiendo visto los instrumentos de apalancamiento financiero y todo ello, viene el más difícil de todos. Y es que nosotros somos unas culturas, que nosotros somos cultura. Y como cultura tenemos modos de ser, modos de operar, modos de encontrarnos, modos de mirarnos, modos de vivir los unos con los otros. En esa cultura tiene que estar involucrada la economía también, allá en esa cultura, allá tiene que estar involucrada. O de lo contrario, pues sí, a mí me da risa cuando dicen, por ejemplo, ay no, es que el gran éxito del modelo chileno, o el gran éxito del modelo coreano, cuando uno ahí mira, el modelo chileno y el coreano son exactamente iguales en sus modelos, en sus criterios económicos, pero uno se sienta al lado de un chino y un chileno y lo único que tienen de igual es que los dos empiezan por chi. Pero pare de contar, son dos cosas completamente distintas. Y nuestra cultura la economía tiene que potenciar la cultura. La economía, miren, escuchaba algún día una frase que me parecía interesantísima que dice, cultura son las respuestas que los pueblos dan a sus crisis. La economía es parte de la cultura en eso, porque los pueblos le dan respuestas a sus crisis a través de la economía. También se la dan a través de la política, también se la dan a través de la religión, también se la dan a través de muchos otros espacios. Pues la economía es uno de los lugares en los cuales se da la mayor concreción de la cultura material de un pueblo. Es ahí donde se da. Claro, a veces como esa mirada michicata que tenemos, entonces decimos, no, la máxima expresión de la economía y la cultura es la artesanía. Y la artesanía y la artesanía tiene que tener un valor agregado cultural, mitológico, religioso, simbólico tan grande que no debería ser única y exclusivamente una actividad económica, es una actividad integradora de una sociedad. Y lo mismo tiene que ser con las demás expresiones. Entonces, ese tercer elemento comienza a ser fundamental. Entonces, insisto, economía, los instrumentos particulares de la economía, adaptados, término más exacto, apropiados a la cultura de los pueblos. Segundo, fundamental también, un proceso de integración desde la educación temprana hasta el ejercicio pleno de la ciudadanía feliz, equitativa, creativa, llena de ocio y de libertad. Y un tercer elemento, todo ello como expresión integrada de la cultura, como expresión integral de la cultura. O de lo contrario, pues llegaremos a modelos de empleo, ¿sí? De pronto pues decimos, no, pues vamos a ser los mejores maquiladores de América Latina, tenemos grandes maquiladores, sí, no, pues todos los colombianos, todos los bogotanos y bogotanas tienen empleo, todos cargan bultos en el mismo sitio, todos, yo digo un ejemplo, yo pongo un ejemplo que espero que sea suficientemente claro en ello. Por ejemplo, cuando miramos una línea importante que no la desdeño, por ejemplo, la línea de la exportación de la floricultura, es una línea que presentan con mucha, de manera reiterativa, ¿no? ¿Qué es lo que se exporta realmente cuando se exporta una flor? ¿Qué es lo que se exporta? Ahí tenemos que empezar a mirar esos criterios. Cuando uno exporta una flor, exporta tres cosas. Uno, energía solar. Energía solar. Dos, agua. Y tres, dignidad femenina. Dignidad femenina. Porque la mayoría de las mujeres trabajadoras en la floricultura están sometidas a condiciones de explotación laboral cada vez más indignas. El día en que yo pueda decirle al mundo, exportamos una flor, porque aquí hay dignidad de las mujeres, porque hay un sistema de trabajo que respeta los derechos de las mujeres, pero además también somos conscientes de que el agua que allí va involucrada en esa flor no pone en riesgo el equilibrio hídrico de nuestro país, y que al lado de ello tiene todas las formas más avanzadas de recuperación de la energía. Estamos haciendo de verdad una floricultura que es digna, sostenible, sustentable, competitiva y sobre todo que genera condiciones de libertad. Y ahí viene el otro tema de la integración. Es muy importante. Mire, ¿cómo es que una ciudad como la ciudad de Bogotá, que tiene condiciones climático-ambientales e hídricas y energéticas envidiables en muchos sitios del mundo, es una ciudad que no ha desarrollado una articulación entre el campo y la ciudad? Nosotros comemos lo que el campo está produciendo.
Pero realmente los costos de lo que comemos no es los costos de lo que el campo produce, sino los costos que le agrega la intermediación económica. Por lo tanto, la tarea fundamental es cómo generamos una red de integración entre el campo y la ciudad que cada vez más acerquen las condiciones de dignificación y garantía de derechos en quienes están en la ciudad como en quienes están en el campo. Porque no ganamos nada, absolutamente nada, mejorando las condiciones de vida del sector urbano, garantizando los derechos en el sector urbano a costa del empobrecimiento progresivo del sector rural y de la cada vez menos garantía de sus derechos fundamentales. Es un trabajo de integración total. Quien hoy en día piense una ciudad sin su articulación inmediata con la región, con el contexto rural en el cual está, con el contexto ambiental en el cual está, pues es una persona que está totalmente fuera de cualquier foco de comprensión del problema. Hay que entenderlo en esa relación integral. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las agroredes, de las nutriredes, entonces decimos, la una está más directamente referida al consumo, a la producción, en el caso de las agroredes, las nutriredes al consumo. Casi que si se quiere, y perdónenme que aquí haga una pequeña aseveración técnica, es casi que si se quiere comprender que producción es consumo, que la dinámica de la producción y del consumo no están separadas, que las esferas de la producción y del consumo y la intermediación no están separadas, que esas son esferas que están íntimamente ligadas, porque el que produce también consume, y el que consume también produce, y el que produce y consume también hace intermediación, y tenemos que estar en eso, una integración muy dinámica, muy rica, en la cual se garanticen unas economías de escala que le den valor agregado, no solamente económico, sino de dignidad, de trabajo, de creatividad, de innovación, y sobre todo garantía de cumplimiento de sus derechos en todo el proceso, en absolutamente todo el proceso. Hegel decía algún día, a mí que me reconozca libre, otro igualmente libre. Porque yo qué saco con que me reconozca libre un esclavo, que me reconozca libre a alguien en el ejercicio de la dominación que yo tengo sobre él. Lo mismo diríamos nosotros en esta metáfora, es a mí que me muestren una ciudad que garantiza su soberanía alimentaria, su dignidad y sus derechos, en tanto que quienes le abastecen también tienen su soberanía alimentaria, su dignidad y sus derechos. O de lo contrario, lo que estamos haciendo es el mismo error que tantas veces nosotros hemos dicho, que para que alguien llegue a los máximos estándares de consumo de las economías desarrolladas, hay centenares de miles de otros que no tienen las más mínimas condiciones. Y nuevamente, porque me fascinan las anécdotas. Teresita Fernández, la hermosa cantora cubana, cuando allá en el hermoso teatro en Cuba, Teresita comienza con su guitarra, lleno de gente el teatro, comienza a puntear su guitarra y saluda diciendo, amigos y amigas, si alguno de ustedes descubre que tiene 20 pares de zapatos en su armario, oye compañero o compañera, o tú tienes complejo de 100 pies, o 19 hermanos tuyos están descalzos. Quizás de pronto no lo llevemos a una necesidad causal lineal, o si recojamos la esencia de la reflexión de Teresita. ¿Cuántas veces yo puedo tener la satisfacción de mis necesidades fundamentales en un nivel ocioso, absolutamente ocioso, y puedo entonces bañarme 15 veces al día, lavar el carro, todo eso, pero puedo lograr eso porque hay centenares de miles que no tienen el agua potable en sus viviendas, porque hay centenares de miles que no tienen acceso. Yo puedo tener los más opíparos manjares y yo puedo tener una gran condición nutricional, una ingesta proteica y calórica deseable, pero quienes me están produciendo las proteínas y las calorías que yo estoy consumiendo no tienen la misma ingesta proteica y calórica. Entonces uno tiene que empezar a mirar en ese sentido. Nosotros no podemos generar unas economías urbanas que garanticen su subsistencia, su autosuficiencia, sin ir generando en lo otro iguales condiciones. Iguales condiciones, que no haya diferenciación, hasta que de pronto se dé el ideal de la migración nuevamente hacia los sectores rurales de nuestras poblaciones. El día en que yo tuviera, por ejemplo, las mismas condiciones de acceso a la cultura, de acceso al conocimiento, de acceso de que mis hijos tuvieran una garantía de una educación del mismo nivel que en las ciudades, en los sectores campesinos, todo ello, pues yo creo que muchos de nosotros, yo me incluiría de primero, estaremos saliendo de las ciudades. Yo me quiero ir a vivir a esos lugares en donde además tengo el disfrute con el medio ambiente, no tengo toda la cantidad de problemas de contaminación, de congestión, de inmovilidad, de todo lo que tengo que vivir acá. No puedo tener lo demás, yo empiezo a construir, y esas sociedades tienen que ir avanzando, y hacia allá yo creo que vamos. Las megalópolis grandototas que antes pensábamos, parece que ahora comienzan a ponerse en tela de juicio. Quizás de pronto son más agrópolis las que tenemos que mirar, quizás de pronto son otros modelos que yo no sabría cuál es,
no sabría cuál es, pero que si nos toca empezar a repensarlo, nos toca.